Sí, el tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos regalas y gracias, Padre, por la charla que tú nos tienes preparada para el día de hoy a través de tu Hijo Rafael, para quien pedimos le envíes tu Santo Espíritu, para que sea Él, el Santo Espíritu, quien le llene de la sabiduría para que nosotros recibamos en nuestro corazón tu santísima palabra. Gracias, Padre, y te lo agradecemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el Que cielo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Pero vamos a comenzar. Estas son las lecturas del domingo que va a ser el domingo 17 del tiempo ordinario. Esta semana tuvimos las dos festividades grandes, la de Santiago Apóstol, que fue el 25, y el 26 fue la de los abuelos, la de Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús. Mañana, el lunes, tenemos la festividad de Santo Marta, María y Lázaro, los tres hermanos. O sea que estamos llenos de conmemoración de santos importantes dentro de la Iglesia Católica. El Evangelio ahora vamos a tener como un break y va a ser el Evangelio de Juan durante todo el mes de agosto. O sea que dejamos descansar a Marcos y ahora vamos a estar todo el mes de agosto con Juan. Después volvemos otra vez con Marcos. O sea que este Evangelio va a ser de Juan capítulo 6 del 1 al 15. Juan 6 del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes
llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a ver la parte de que dice aquí: en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar era un lago, el lago de Tiberiades es un lago grande que está en el centro de Israel, donde el río Jordán cae y después continúa su ribera. Le seguía mucha gente, dice, que habían visto los signos que hacía cuando curando a los enfermos. Jesús subió al monte. O sea, esa subida al monte tiene un significado. Y dice aquí, y se sentó allí con sus discípulos. El sentarse es signo de hombres libres. O sea, se sentían liberados completamente. Jesús estaba cerca la Pascua judía. ¿Cuál era la Pascua judía? La Pascua judía era la que celebraron ellos en Egipto antes de salir al desierto, guiados por Moisés. O sea, ¿cómo era la Pascua judía? La Pascua judía, Pascua quiere decir paso. ¿Qué es lo que hizo? Pasó el ángel exterminador y les dijo a ellos: antes de comer la Pascua, con la sangre del cordero que han sacrificado para comerla durante la Pascua, unten la puerta, las jambas de la puerta, o sea, los marcos de las puertas, para que cuando el ángel pase no hiera a los primogénitos de esa casa. Pero les dijo de una forma cómo habían de comer. Les dijo, estoy en Éxodo, capítulo 12, libro del Éxodo, capítulo 12, y voy a empezar aquí en el versículo 7. Luego tomarán la sangre del cordero que habían sacrificado. Acuérdense que ellos, el animal lo degollaban, de manera que la sangre saliera toda, no cocinaban la sangre, la carne con la sangre, sino que ya la carne que cocinaban no tenía sangre. Tomarán la sangre y untarán todas las dos jambas y el dintel de las casas donde se lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con ácimos. Ácimos quiere decir pan sin levadura y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado con su cabeza, con sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, quiere decir el cinturón puesto sobre la túnica, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé, así que por tanto la Pascua de los judíos era para comerla deprisa, de pie, preparados para comenzar a caminar. Sin embargo, esta, que es como un anticipo de lo que va a ser la Pascua de Jesús, es siéntense. La Pascua judía había una transformación de la gente, de manera que aquellos hombres que eran esclavos en Egipto, al comer la Pascua judía, ya empezaban a transformarse interiormente, o sea, de esclavos que estaban en Egipto, iban a pasar a ser hombres libres. Y esa es la diferencia de nosotros. Nosotros comemos la Pascua del Señor es la Eucaristía, pero la comemos sentados
Y también hay una transformación de hombres libres que somos, pero nos liberamos de las ataduras que podamos tener. Cuando digo ataduras son los pecados que podamos tener que hacen que nos estemos separados de Dios porque hemos cometido pecado. O sea que esas son las dos diferencias entre las dos Pascuas. Esta es, siéntense, les dice aquí, y a continuación le pregunta a Felipe. Es una pregunta cacciosa. Él sabía lo que iba a hacer, pero le pregunta, Jesús, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno tocara un pedazo de pan. Un denario es lo que ganaba una persona al día, el jornal que ganaba una persona al día. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada. La cebada es el pan de los pobres, porque la cebada es más barata que el trigo. Dice, y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Se preguntaba él. Pero Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. Se siente, o sea, que sean hombres libres, no deprisa, no como la Pascua judía, se van a sentar. Se sentaron allí y en aquel lugar había mucha hierba. La hierba significa signo de fecundidad. Algo grande se va a producir aquí. Se sentaron todos y tan solo los hombres eran unos 5.000. Ellos cuentan los hombres, no cuentan las mujeres y los niños. 5.000. Jesús tomó los panes y después de dar gracias. ¿Por qué hay que dar gracias en la Eucaristía? Hay que dar gracias porque Jesús se nos regala en la Eucaristía. Es un don. Se nos regala en la Eucaristía y cuando tú recibes un regalo, lo menos que tú puedes hacer es dar gracias a la persona que trae el regalo. Tú le das gracias por el regalo que te ha dado. Por lo tanto, para nosotros Jesucristo es un regalo de Dios Padre. Por lo tanto, nosotros primero que nada hacemos acción de gracias. Gracias, Padre, por tener a Jesucristo entre nosotros. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, las gracias por el regalo que nos ha hecho, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. O sea que Jesucristo hace precisamente acción de servicio. O sea, Él no ha venido para que lo sirvan, sino para Él servir a los demás. Y por lo tanto, Él mismo va a repartir los panes, multiplicación de los panes, para aquella multitud que había allí, que solamente en hombres eran 5.000, para que todos comieran. Y además los pescados también los repartió, de manera que les supieron pescados a todos ellos. Hay una tendencia dentro de la iglesia que se llama el seminario de Jesús. Esa gente no cree que hubo un milagro, sino que cada uno llevaba un pedazo de pan y en ese momento lo sacaron. Y también iba a llevar un pescado que iba a andar caminando con un pescado en su abrigo o en su túnica. Bien, dice aquí, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes. Y entonces recogieron 12 canastos de panes. O sea, el 12 puede ser una forma simbólica de decir muchos canastos, pero dice 12 porque 12 eran los discípulos, 12 eran las tribus de Israel. Entonces, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta. Era el profeta, estás hablando del profeta que le había sido comunicado a Moisés. Después de ti vendrá un profeta grande. Y entonces ese era para ellos el profeta que ellos esperaban. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo
a la montaña él solo. O sea, salió huyendo. Él no quería que lo proclamaran rey en ese momento, sino que el reinado de él era cuando él subiera al monte Calvario, era la cruz, y en la cruz era donde iba a estar manifestado lo que Pilatos escribió en aquel letrero que está encima de la cruz. Este es el rey de los judíos. Y entonces estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en los tres idiomas. Y entonces los judíos que estaban alrededor de Pilato dijeron, no pongas que es el rey de los judíos, sino que él dice que es rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo escrito, escrito está. Por eso quedó el símbolo que nosotros vemos en la cruz, se llama INRI, o sea, son las iniciales de Jesús Nazareno, reyero de los judíos. O sea, escrito en Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Son las iniciales de el INRI, que es la palabra que está escrita encima de la cruz. Ahí era cuando él se proclama rey al final de todo. Porque mientras tanto, esto de proclamarlo rey era como una cuestión política. O sea, la monarquía en Israel vino después y tuvo verdaderamente, no tuvo muy buen significado. O sea, cuando Moisés llega al monte Nebo, que es antes de cruzar el Jordán, Moisés no entró en la tierra prometida, pero él le pidió a Dios un, un sustituto de él, que fue Josué. Josué es el que entra con el pueblo y cruza el Jordán y entra en la primera ciudad que se encuentra, que es Jericó. Entonces, después de Josué vienen los jueces. Josué es el primer juez. Y de ahí viene el último, es Samuel. Y después de Samuel ya viene la monarquía. El rey David, Salomón, etcétera, etcétera. Por eso Jesús no quería que lo proclamaran rey como una cuestión política, sino el reinado de él es el reinado de la cruz. El reinado que redime de los pecados y hace al hombre hijo de Dios. O sea, eso es importante de esta parte del Evangelio. Huyó, precisamente, subió solo a la montaña para que no lo proclamaran rey, sino que el reinado de él se iba a proclamar cuando él hiciera el máximo sacrificio, el sacrificio de la cruz. En la primera lectura es del libro segundo de los Reyes. Dice aquí, es el libro segundo de los Reyes, capítulo 4, 12 al 41, y es sobre el profeta Eliseo. Eliseo fue el discípulo del profeta Elías. En el libro primero de los Reyes, el primer personaje es Elías. Y en el segundo libro de los Reyes, el principal personaje es Eliseo. Y dice aquí uno de los milagros que hace Eliseo. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicia 20 panes de cebada y grano tierno de espiga. Otra vez los panes de cebada. Los mismos tipos de pan de cebada que tenía el niño que estaba allí cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los panes. Entonces Eliseo dijo a sus criados, dáselo a la gente para que coman. Pero él respondió, ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Si solamente eran 5 panes. Eliseo insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. La diferencia con Eliseo no es él no es el que reparte, sino el que reparte es el criado. Jesucristo se hace criado y es el mismo el que se reparte porque él es el servidor de los demás. Él no ha venido para que lo sirvan, sino no ha venido para que lo sirvan, sino ha venido para servir a los demás. Y el servicio es la ayuda, la manifestación dentro de nosotros, que es precisamente
liberarnos del pecado. La segunda lectura es de la carta a los Efesios, que es, hermanos, Efesios 4, del 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Esa es la santidad. O sea, la santidad no es algo que lo elevamos demasiado, sino ¿quién es santo? Aquel que es un buen cristiano, aquel que cumple los mandamientos del Señor, las enseñanzas de nuestro Señor, ese está viviendo en santidad. Y entonces, si por el pecado nos apartamos de la santidad, siempre tenemos el recurso de del sacramento de la reconciliación para volver de nuevo a estar en contacto con la santidad. Los exhorto porque llevan una vida digna del llamamiento que han recibido, o sea, el seguimiento a Jesús, el discipulado. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Y ahora, importantísimo, Efesios, que esto es el final. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Por eso es que nosotros solamente tenemos un solo bautismo. A diferencia de algunos hermanos separados que se llaman cristianos, si un católico se convierte a un hermano evangélico, lo van a bautizar de nuevo, porque para ellos el bautismo nuestro no vale. Y el Jesucristo dice un solo bautismo. Sin embargo, si un evangélico se convierte al catolicismo, nosotros no lo bautizamos de nuevo. Simplemente se le da la parte de lo que no se le ha dado en el bautismo, que es usar el óleo santo para hacer que el Espíritu Santo entre en él y mantenga el sello del Espíritu Santo. O sea, esa es la parte, la diferencia total. Cuando ellos bautizan de nuevo a uno que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se están saltando esta enseñanza de Efesios 4, 4, que es donde está, dice, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esa parte se la saltan, porque ahí precisamente habla de un solo bautismo, no dos bautismos. A nadie se le bautiza de nuevo. Solamente ya si fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya ese bautismo vale y ya no se repite otra vez, ni se vuelve a meter en el agua en el bautismo. Así que esa es la parte muy importante que nosotros mantenemos al pie de la letra. No se bautiza de nuevo, se le da la parte de que con el crisma se le dice, se le unta el crisma y se dice, tú eres sacerdote, profeta y rey, que son las funciones mesiánicas del Mesías. El Mesías es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote quiere decir que tú puedes dirigirte al Padre directamente por el sacerdocio del pueblo de Dios. Hay un sacerdocio ministerial, que son los curas, los obispos, el papa. Ese sacerdote ministerial, el sacerdote del pueblo de Dios, es el que ha recibido por el bautismo. Yo puedo dirigirme al Padre porque yo soy hijo del Padre por parte del bautismo. De manera que yo puedo dirigirme a Dios Padre diciéndole Abba. Abba quiere decir papito, padrecito. Quiere decir con confianza yo puedo dirigirme y puedo hablar con el Padre porque soy hijo. He sido consagrado sacerdote del pueblo de Dios. Profeta quiere decir el que anuncia y denuncia. De nuevo nosotros tenemos que anunciar lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, esto que está en la Biblia, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. De manera que no puede ser alterada, no puede ser cambiada, no puede ser añadido nada ni quitado nada. Es palabra de Dios. Y esa parte es, por eso es, anunciamos la palabra
y denunciamos las injusticias que se cometen. Esa es la parte importante de por qué se hace la sacralización con el crisma, si tú eres sacerdote, profeta y rey. Rey quiere decir que tú en tu corazón solamente reina Jesucristo nuestro Señor. No hay otro rey. El único reinado es precisamente el de Jesucristo que se manifiesta en nosotros. Yo creo que con esto ya hemos hecho la enseñanza de lo que es el 17 domingo de... Y entonces podemos comenzar ahora, todavía tenemos tiempo para hacer preguntas o comentarios sobre lo que hemos hablado. Carlos, puedes empezar a comunicar. Carlos, Adelante, hermanos, abran sus micrófonos y comenzamos con los comentarios o preguntas que ustedes tengan que hacer. Hay una cosa importante en lo que tú nos estabas indicando. Dice, la palabra de Dios no puede ser cambiada. Y en este tiempo sí que es importante uno estar pendiente de lo que habla y de lo que dice, porque hay muchos o se quieren hacer muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios, pues, desaparecer a Jesús y sobre todo a Jesús Eucaristía. Entonces, quitando a Dios de en medio de nosotros, hay mucha más libertad, según los que proponen eso, para amarse los unos a los otros sin ningún obstáculo. Entonces, eso nosotros debemos tenerlo claro, que todo tiene un límite, todo. Y son límites que el Señor nos ha puesto para que nosotros sepamos hasta dónde podemos llegar. Eso sería lo que yo entendí de lo que tú nos comentabas, Rafael. Ni se puede quitar ni agregar nada. Es palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, nosotros miramos, eh, estaba escuchando esta mañana al padre Martín y él decía el padre que según el Papa Bueno, Juan 23, decía que recibir las críticas en todo momento es bueno, pero que uno debe saber qué críticas recibe y de quién las recibe. En todo caso, coger lo que nos va a edificar y lo otro, pues simplemente no tenerlo en cuenta. Y decía él, pero ahora no se reciben críticas. Y el padre decía, yo no he recibido críticas últimamente. Lo que recibo son insultos y amenazas. Y yo creo que se está empezando por la cabeza de la iglesia hacia abajo y llegará el momento en que nosotros también comencemos más con las críticas, los insultos y las amenazas por creer en Dios. Creo que para allá vamos. Siempre que tú empiezas a ser un discipulado de Jesucristo, prepárate para las críticas y las personas que van a ir contra la forma que tú estás actuando. Y no solamente gente de fuera, sino gente de tu familia, gente de tu comunidad, gente de cualquier parte que está cercana a ti, te van a criticar muchas veces por la forma que actúas. O sea, siempre hay que estar preparado para las críticas que vamos a recibir.
Rafael, yo quería Dime. hacer una pregunta con respecto a, a la carta de los Efesios. Hay una Ajá, parte cuando Moisés está yendo con los hebreos para la tierra prometida. ajá. O sea, Moisés llega hasta antes del río Jordán, antes de cruzar el río Jordán. El Monte Nebo. Sí, El ¿por Monte qué? Nebo está en Jordania actual, en el país Jordania actual. Entonces, desde ahí se divisa Israel en Se la divisa grilla la tierra. actual Ujú. y se ve el Jordán abajo. Claro. Entonces, Moisés ahí fue enterrado, según dice la Biblia, Por qué él no llegó a la tierra prometida? porque él dudó del Señor. Fue porque el Señor lo llamó para que vaya ya, digamos, a servir a él. O, Acuérdate cuando le dijo, le hacía falta agua, le dijo, golpea la roca y claro, saldrá agua. Él ajá, golpeó la roca 2 veces, dos veces de cólera. dudó del Señor. Y entonces por eso es que él, cuando llega al monte Nebo, le dice al Señor, Señor, mándame el discípulo, mándame la persona que va a seguir dirigiendo al pueblo. Y entonces le dice, el Señor le dice, Josué. Y entonces él pone la mano sobre la cabeza, le dice al Señor, pon la mano sobre la cabeza de Josué. O sea, el transmitir toda la autoridad que tú tienes se transmite cuando tú pones la mano sobre la cabeza de él. Por eso es que ese ritual, cuando el obispo consagra a un sacerdote, precisamente le pone la mano sobre la cabeza para transmitirle todo el poder que él tiene del Señor, que es el sacramento del orden sacerdotal. Se sigue haciendo actualmente. Ujú. Y entonces Josué es el que entra con el... Y Moisés muere en el monte Nebo y ahí es enterrado. Hasta ahora no se han podido encontrar los restos de Moisés. Pero el que entra con el pueblo es Josué. Ese es el primer juez. De ahí vienen todos los jueces hasta Samuel, que es el último juez antes de la monarquía. Entre ellos está Sansón, el hombre grande Ah, que tenía el poder en el cabello y Dalila le cortó el cabello y perdió el poder. O sea, hay toda una maravilla de jueces ahí que están hasta la monarquía que van a gobernar al pueblo de Dios. muchas gracias. Por nada. Adelante, hermanos. Continuemos con las preguntas o comentarios. Habiendo más preguntas y comentarios, si tú crees conveniente, Rafael, damos por terminada la charla. Sí, ya, por supuesto, si no hay más comentarios ya, es que es breve, este tiempo es breve en cuanto a las lecturas, este tiempo de agosto mismo, pero es el capítulo 6 de Juan, que después viene la parte eucarística del capítulo 6. Hoy hemos hablado ya de una manifestación anterior, que es como la multiplicación de los panes y los peces, que es precisamente como un preludio de lo que iba a ser la Eucaristía. Pero recuerden que todo este mes de agosto es el capítulo 6 de Juan. De Marcos volverá después que se acabe estas 4 semanas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos Amén. gracias, te damos gracias, Señor, por esta palabra de sabiduría que tú nos has regalado a través de nuestro hermano Rafael. Y gracias, Señor, por todos los bienes espirituales y materiales que a diario recibimos de tu infinito amor, bondad y misericordia. Padre nuestro que estás en el Que estás cielo, en el cielo.
Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.